Hola amigas, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos al primer grupo o la primera área que vamos a trabajar que se llama ayuno intermitente. Me gusta empezar con ayuno y no con movimiento, con actividad física o con la alimentación, independientemente de cuán bien o cuán mal les haya dado la encuesta. Me gusta empezar con la parte de ayuno porque estoy convencido de que ustedes ya lo saben hacer. Simplemente necesitan mucha más, mucho más datos y corroboración de lo que estén haciendo esté bien. Pero el ayuno intermitente es algo que ustedes ya han hecho y nos han dicho que era algo malo. Les voy a mostrar un poquito y vamos a empezar a hablar y empezar a introducirnos en la parte académica. Yo voy a tratar de hacértelo bien simple para que lo puedas entender, pero el ayuno intermitente no es otra cosa que un periodo de tiempo que transcurre, o sea, que está comprendido entre que terminás de comer o tomar cualquier comida o bebida que tenga calorías. Esto queda exento, o sea, no tenemos en cuenta si es agua, mate, té, café o alguna infusión que no le hayas puesto ni azúcar ni edulcorante. Pero si es otra cosa que masticaste, desde un caramelo hasta la cena, o tomaste algún refresco, una gaseosa, o tomaste algo que tenga calorías o edulcorantes, también lo tenés que considerar. A partir de ahí, de ese momento, suponete que vos terminaste la cena y no consumiste nada más que agua hasta la hora de dormirte y terminaste de cenar a las 10 de la noche, es a partir de las 10 de la noche que comienza tu periodo de ayuno intermitente. ¿Y cuándo va a terminar ese periodo? ¿Hasta cuándo tenés que contar? Bueno, tenés que contar hasta que hiciste o comenzaste tu primer comida o bebida que tenga caloría, que no sea ninguna de las que dijimos recién, ni agua, ni té, ni mate, ni café, que no le hayas puesto ni azúcar ni edulcorante, eso no lo tenés que contar. El resto sí lo tenés que contar porque tienen calorías y ya vamos a ir avanzando y vamos a saber qué es la insulina, pero de esto se trata. Vamos a hablar sobre la insulina después, pero se trata de que mantener en este periodo de ayuno, hacer que la insulina baje. Ya lo vamos a ver más adelante, no es necesario que sepas los datos médicos. Lo importante es que sepas cómo se cuenta realmente el ayuno y qué cosas rompen el ayuno y qué cosas no rompen el ayuno. El agua, las infusiones que no estén endulzadas ni con azúcares, ni miel, ni edulcorante, ni nada que le dé sabor dulce. Ni el Quality C Plus, que es el suplemento que yo comercializo, ninguno de esos levantan la insulina, ninguno de esos van a romper el ayuno. Y si el ayuno es todo ese periodo, el desayuno no es lo que tu cerebro ahora está imaginando, unas tostadas o algún tipo de pan con alguna bebida caliente. El desayuno se refiere a tu primer comida después del ayuno, después del ayuno. Es decir, que no tiene que ser apenas te levantás, ni tampoco tiene que tener estas características. Te lo voy diciendo porque cuando veamos alimentación también, vas a ver que no es lo mismo comer panes que comer proteínas. Y vas a ver que es importante también que no le pongas estos nombres a las comidas como desayuno, almuerzo, merienda, porque terminan generándote toda una serie de connotación alrededor de estas comidas, que si yo te nombro almuerzo, vos ya te estás imaginando qué tipo de plato es, no te estás imaginando mates con algún tipo de pan, te estás imaginando algún plato en donde realmente estamos hablando de un almuerzo cena, que es diferente a lo que es desayuno y merienda. Pero para nosotros, para nuestro programa, cualquier comida que vos vayas a consumir van a tener más o menos las mismas características, ya sea el desayuno, el almuerzo, la merienda o el nombre que le quieras poner, todas van a ser muy parecidas. Por eso muchas veces a mí me preguntan, y bueno, ¿y qué desayuno? Bueno, no importa eso hoy, pero ya vas a ver que si me preguntas qué desayuno es porque le estás poniendo alguna connotación a esa comida que la hace diferente al almuerzo, por ejemplo, y por eso me preguntas solo del desayuno. Entonces, en esto de ir generando cambios en nuestro cerebro, tenemos que ir generando estos cambios de la concepción. La primer comida que vos hagas cuando te despertaste, desde que te despertaste, hasta que comiences esa primer comida o bebida, no vas a romper el ayuno, vas a seguir en ayuno.
Y esa primera comida, que no necesariamente tiene que ser apenas te levantes, es el desayuno. Y esa primera comida se contabiliza desde que comienza. Y ahí finaliza el periodo de ayuno. Es decir, si vos, por ejemplo, terminaste de cenar a las 10 de la noche, como habíamos puesto en el ejemplo de recién, y tu primer comida es a las 10 de la mañana del otro día, vas a haber hecho 12 horas de ayuno intermitente. El ayuno intermitente comienza con la última parte, o sea, cuando finaliza la última comida del día anterior y termina el ayuno intermitente con la primera comida o bebida, un café con leche, sí ya rompe el ayuno porque la leche ya tiene su propio azúcar, tiene sus proteínas, tiene sus grasas y la proteína y el azúcar principalmente van a ser las que hagan que se eleve la insulina. Pero el café, el mate, el agua, el té, cualquier tipo de infusión que no le pongas endulzante, te va a mantener en ayuno y van a continuar, se van a seguir contabilizando tus horas de ayuno y eso es importante que lo entiendas. Lo vamos a ir repitiendo, pero es importante que lo entiendas. Y el ayuno no es algo que nosotros inventamos. El ayuno intermitente fue una manera de interpretar estos periodos de tiempo. Todos los animales que tienen ciclo circadiano, como nosotros, que comemos de día y que no debemos comer de noche, todos estos animales hacen periodos de ayuno. El ayuno es una manera que tiene el organismo, en realidad es una condición del ambiente en donde vivió el ser humano y todos los animales, es un espacio, en realidad es una condición de la naturaleza en donde vivió el ser humano que lo volvió y se adaptó a esta posibilidad de comer en tiempos que sí se come y en tiempos que no se come. ¿Por qué no se come en algunos momentos? Bueno, a veces la hambruna golpeaba no solamente a los animales, como lo vemos hoy actualmente en cualquier programa de televisión de animales, que vemos los animales que hay periodos donde no comen tanto porque es el invierno, porque no es la temporada, y hay periodos donde comen muchísimo más. Esos son ayunos ya de meses o ayunos diferentes al nuestro, pero nosotros también ayunamos por la luz. El ser humano no está adaptado para comer en la oscuridad y por eso come de día. Después de que se inventó la luz solar, es que el humano empezó a comer en horas en donde no había luz solar. Y si había luz artificial, era del fuego. Es una luz que tiene características diferentes a las luces blancas que nosotros utilizamos porque afectan nuestro ciclo circadiano. Es decir que esto del ayuno intermitente no es algo que hayamos inventado los médicos, ni mucho menos. El ayuno intermitente es la forma de alimentación de todos los animales que tienen ciclo circadiano. Es decir, que lo que nosotros estamos haciendo es romper nuestra naturaleza al cambiar nuestros hábitos alimentarios y empezar a comer 6 veces por día y a comer a cualquier hora. Así que no se preocupen que el ayuno no es algo que inventé yo ni que inventó ningún médico, es algo que está en todas las religiones porque tiene otras propiedades. Aparte del ayuno que respeta el ciclo circadiano día y noche, los ayunos más prolongados, que no es lo que propongo acá, pero para que aprendamos también, los ayunos más prolongados eran parte y siguen siendo parte de rituales religiosos y ya sabemos que el ayuno más prolongado es uno de los causantes de la autofagia, una especie de limpieza celular que le dio el premio Nobel a un japonés, que lo vamos a ver cuando veamos la guía también. Pero para que vayan sabiendo, porque el ayuno intermitente muchas veces ustedes lo van a contar en su entorno y a mucha gente esto de hacer ayuno les sigue causando mucho miedo. Ya lo vamos a ver cuando veamos mitos del ayuno. Pero yo les recomiendo que no tengan miedo, que se guíen por la ciencia y yo les voy a ir demostrando que el ayuno intermitente es saludable y que los va a ayudar y los va a proteger de muchas enfermedades, además de lograr el objetivo que nosotros estamos buscando, que es bajar la insulina. Ya vamos a ver qué es la insulina, pero recuerden que acá la clave está en bajar la insulina. Y el ayuno como tal, como ayuno en sí, ya lo hemos nosotros, lo hemos vivido como especie desde el hombre paleolítico. El hombre paleolítico cazaba o recolectaba y esa era su manera de alimentarse, pero
El hombre paleolítico, que vivió la mayor parte de toda la evolución del ser humano, nosotros vivimos en el paleolítico. 2.5 millones de años el hombre estuvo en el paleolítico. Y eso implicaba que el hombre tuviese que mover. Era un animal que se desplazaba en busca del alimento. Era un animal era un animal que era nómade, no era sedentario como somos ahora. Nómades, ¿por qué? Porque consumían el alimento del ambiente y después de ahí tenían que ir a seguir buscando otros lugares en donde hubiese comida para recolectar o para cazar. Pero sin embargo, sí, estaba en un periodo de invierno, por ejemplo, el acceso al alimento era muchísimo menor. Entonces, el hombre paleolítico no podía decidir cuándo comer. Y el ser humano vivió y se desarrolló en el paleolítico. 2.5 millones de años. Traten de pensar en el número en donde el hombre vivió en estas características, en las características del paleolítico, viviendo y moviéndose de lugar en lugar, buscando el alimento, fueron 2.5 millones de años. Un animal nómade. Hace 10.000 años, el hombre tuvo su revolución agrícola. En diferentes partes del mundo, el ser humano empezó a cultivar. Y esto le dio una gran ventaja, que es que el ser humano pudo cultivar alimentos que se pueden guardar. Obviamente ahí fue no solamente la agricultura para el ser humano, sino también los productos de la agricultura también para los animales que el ser humano empezó a dominar. Entonces empezó a darle también comida al ganado. Pero los cereales, que no era la comida más frecuente del humano, los cereales tienen una característica fundamental, que es que se pueden guardar en el invierno. Entonces, hace 10.000 años atrás, 12.000 años atrás, que es cuando comienza la revolución agraria, hace muy poquito, hace un parpadeo para lo que es evolución. Imagínense, 2.5 millones de años contra 10.000 años, estamos hablando de los últimos segundos de la historia del ser humano, que el ser humano empezó a consumir cereales de esta manera. Por eso cuando uno empieza a revisar la historia y ve que en los 70 el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos dijo que la base de la pirámide nutricional del ser humano eran los cereales, entendiendo este concepto que les estoy diciendo me parece muy extraño. Además de que lo haya hecho el Ministerio de Agricultura y no el de Salud. Y lo más loco que esto se creó en Estados Unidos y nosotros y el resto de los países lo copiamos y seguramente si alguna vez han ido a un centro de salud de primer nivel como un dispensario en el interior, ustedes deben haber visto en el coso del médico, en el consultorio del médico, seguramente alguna pirámide nutricional en donde los cereales estaban en la base. Nada más alejado de la realidad del ser humano. Sin embargo, esto permitió de que el ser humano pasara de poblaciones de hasta un máximo de 150 personas, para tirarte un número real, a poblaciones de miles y hasta millones de personas en los 10.000 años siguientes. Y esto se debe a que el ser humano dejó de tener hambre en el invierno principalmente. Las ciudades se tuvieron que asentar porque uno no puede transportar su propio cultivo, tiene que asentarse y volverse sedentario. Eso fue un cambio pero brutal en la historia del ser humano. Eso cambió las reglas del juego. Imagínense cuánta energía gastaba una persona que tenía que recolectar, cazar y moverse, ahora tiene que cultivar, que también en esa época era algo muy duro y de mucho trabajo, cultivar, pero ya va a gastar menos energía que cuando se movilizaba. Así que no solamente que cambiamos nuestra alimentación hace 10.000 años, que 12.000, 10.000 años en donde dejamos de comer alimentos como las carnes y pasamos a consumir alimentos más como los granos. Las carnes tienen mucho nutriente y tienen poca energía, los granos tienen mucha energía y pocos nutrientes, pero el ser humano seguía consumiendo estos alimentos en horarios de luz porque todavía no se había inventado la electricidad. La electricidad es parte de lo que es la revolución industrial y algunos hablan de que es la segunda revolución agrícola. Hace 120, 150 años aproximadamente, la revolución
toma lugar en el mundo y el ser humano sigue siendo sedentario, pero ahora puede estar despierto más horas en el día por la luz artificial y también empieza a modificar sus alimentos porque los introduce a la industria. La industrialización también toca el alimento. Ahí es cuando empieza la producción de los alimentos procesados. Pasamos de comer carnes, de comer verduras, a comer principalmente cereales y después a pasar a comer alimentos procesados, como lo hace el hombre del siglo XXI, que ahora sufre de enfermedades como la diabetes, la obesidad, el hígado graso, la resistencia a la insulina, el síndrome de ovario poliquístico. Todo eso es producto del tipo de alimentación que estamos teniendo. Esto se los voy a mostrar simplemente como un ejemplo para que ustedes vean de qué se trata. Voy a volver ahí. Esto es la materia prima, es lo que nosotros comemos. Esa materia prima, la comida, hace que el azúcar esta que está acá suba en la sangre y activa la insulina. La insulina, ¿qué va a hacer? Va a hacer que todo ese azúcar que está en la sangre entre a las células. ¿Bien? Ese azúcar funciona como si fuesen papel a la hora de prender una estufa. Vas a obtener una gran cantidad de energía cuando prendas papel, pero por muy poco tiempo y vas a tener mucha cantidad de ceniza. Esta analogía que te estoy hablando es importante que la entiendas porque la voy a volver a usar seguramente. Y se trata de entender de que en realidad vos no comes energía. Tus células tienen en su interior unos hornos, que le vamos a decir hornos, que a través de quemar lo que vos comés, obtiene energía que pueda utilizar. No podemos utilizar la energía que viene del alimento directamente, sino que tenés que transformar esa energía y eso se hace en estos hornos dentro de las células. El azúcar en sangre que vos consumís el azúcar que vos consumís, que aparece en sangre, es un papel. Tiene gran cantidad de energía cuando lo pones al horno, prende muy rápido, pero por muy poco tiempo y deja mucha cantidad de cenizas. Y en sangre es muy tóxica. Entonces, el ser humano con muy poca azúcar se muere, pero con muy poquita azúcar por encima empieza a romper su propio organismo, quemando y rompiendo las proteínas que forman la estructura principalmente de tu cuerpo. Entonces, el ser humano tiene sistemas de control, porque el azúcar en sangre es muy importante, pero pasarse es muy peligroso. Entonces, lo primero que hace el organismo es llevar todo ese azúcar, trata de meterlo en la célula lo más rápido posible. Levanta la insulina y a las 2 horas empieza a bajar esta cantidad de azúcar porque el organismo la mete dentro de las células o lo lleva al hígado. En el hígado lo va a transformar en una reserva de papel. Imagínense como una resma de papel, en donde lo aplasta y lo guarda para cuando el organismo necesite azúcar, tenga ahí como un azúcar amontonada. Esto pasa tanto en el hígado como en el músculo y el nombre científico se llama glucógeno. Es una reserva que absorbe mucha agua, pero es muy pequeña. El excedente que no pudiste utilizar porque tus células ya estaban repletas, que guardaste en el hígado y ya completaste esta reserva de papel, en presencia de la insulina y siempre en presencia de la insulina, el azúcar se va a transformar en una grasa. El segundo sistema de defensa para que no se siga acumulando azúcares, glucosa en la sangre, es primero transformarla en un compacto de azúcar que se llama glucógeno, que pasa en el hígado y pasa en el músculo. Y segundo, el segundo mecanismo de defensa es generar el glucógeno y transformar ese azúcar que sobra en el hígado en forma de una grasa que se llama triglicéridos. La grasa en el cuerpo funciona como si vos utilizaras madera para calentar para quemar y calentar ese horno. Esa madera se va a ir guardando en tu grasa del celular subcutáneo,
se va a ir almacenando la grasa de tu panza, de las chichas, de las nalgas, de las piernas, de los brazos, del cuerpo. Todo tu cuerpo tiene para poder guardar grasa. A diferencia de la reserva de azúcar, que se llama glucógeno, que solamente se da en el músculo y en el hígado, grasa podemos guardar en casi todas las células y en casi todos los órganos y no tenemos un límite para hacerlo. Y ahí es cuando empezamos a engordar. Es decir, que, esto lo vamos a repetir, no se pongan ansiosas porque esto lo vamos a volver a repetir, pero es decir que el triglicérido que se forma en el hígado no viene de la grasa que comes, viene del azúcar que comes. Es decir, que tener los triglicéridos altos es por tener mucha azúcar, no por tener mucha grasa en la sangre. Y si esa grasa se está produciendo dentro del hígado, probablemente el hígado graso sea por el exceso de azúcares, no por el exceso de grasa. ¿Y cuál es la idea con respecto a la insulina? Esto lo vamos a repetir. Es que si yo solamente puedo generar reserva de madera, o sea, engordar en presencia de insulina, lo que yo quiero hacer bajando la insulina y ayunar es una estrategia para bajar la insulina, nosotros al no estar comiendo, el azúcar en sangre empieza a bajar, la insulina baja, los hornos se empiezan a quedar sin azúcar, entonces empiezan a utilizar el azúcar que está guardado en el músculo y en el hígado, y cuando ese azúcar se acaba, empezamos a utilizar la grasa. Seguramente ustedes están diciendo, claro, si no comemos, obvio que voy a adelgazar, pero quiero aclarar algo. El ayuno intermitente puede ser con la misma cantidad de calorías que vos consumís en el día. Vos podés estar consumiendo 500 calorías, 500 calorías, 500 calorías y 500 calorías en 4 comidas en 12 horas, o podés hacer 2 comidas en 10 horas, de 1000 calorías cada uno y sigue siendo ayuno intermitente y aún así vas a bajar de peso. Es decir, que independientemente de la cantidad de calorías que vos vayas a tener en el total del día, lo importante es cómo lo vayas a distribuir. En el área de ayuno, después vamos a ver en la parte de alimentación cómo vamos a lograr bajar aún más la insulina y cómo darle más a tu cuerpo proteínas, minerales, vitaminas, darle realmente comida para hacer que tu cuerpo se vaya sanando. Entonces, hacer ayuno intermitente no tiene que ver con lo que estemos comiendo. Después vamos a hacer que sí tenga relación. Pero en este caso, quiere decir que por más que yo siga comiendo las mismas cantidades, si yo amontono las comidas en un periodo de alimentación más chico que el periodo que no como en el día, voy a estar haciendo ayuno intermitente y esto que estoy mostrándote acá, que es la manera que estamos haciendo nosotros, el mecanismo por el cual el ayuno intermitente funciona para el descenso de peso. Además, utilizar grasas como fuente de energía es una materia prima de energía mucho más noble porque deja mucho menos cenizas. ¿Y qué son las cenizas? Son los radicales libres. Seguramente has visto que hay que tomar antioxidantes como la vitamina C. ¿Qué son los oxidantes? Bueno, son los desperdicios que deja el cuerpo cuando utiliza sus hornos. Siempre generamos desperdicios, tenemos mecanismos para hacer que estos desperdicios impacten de la menor manera, pero sabemos que utilizar azúcares como fuente de energía dejan muchas más cenizas que utilizar maderas. Por eso es importante también que lo tengan en cuenta a la hora de elegir lo que van a comer. Pero lo vamos a ir viendo más adelante. Y estas son las etapas del ayuno. Primero vos comés y absorbés y la insulina sube porque el azúcar en sangre sube. Después empieza el periodo de la posabsorción, en donde el azúcar empieza a bajar, la insulina empieza a bajar y tu cuerpo empieza a utilizar sus reservas. Es decir, empieza a utilizar primero el azúcar que está en el hígado y en el músculo y después puede empezar a utilizar empezar a producir también más glucógeno a partir de grasas y después va a llegar un momento, porque hay algo que quiero aclarar acá, que es importante. Todas las células pueden utilizar grasas como fuente de energía, pero hay algunas células que necesitan azúcar. Por eso en el periodo inverso, cuando la grasa se empieza a convertir en energía, va a ir directamente a las células como grasa
para producir energía limpia, pero también va a ser un proceso de formación de glucógeno, formación de la reserva de papel a partir de productos que no sean azúcar. Y el triglicérido es un producto que no es un azúcar. Entonces formamos azúcar nuevamente a partir de la grasa. Para que muchas veces ustedes creen de que la gente puede tener desmayos por pérdida de azúcar si el paciente está metabólicamente estable, si la medicación que tiene está controlada y está ajustada por el hecho de el tipo de medicación que tenga y ahora ha cambiado también a utilizar ayuno intermitente, probablemente es muy incorrecto pensar de que tu cuerpo se va a quedar sin azúcar porque puede generar azúcar a partir de la grasa. Y si estás en este curso es porque querés perder grasa. Pero puede hacer las dos maneras. Puede ir directamente como grasa o primero transformarse en azúcar para aquellas células que necesitan azúcar sí o sí. Pero va a llegar un momento en donde la cantidad de azúcar que puedo producir tampoco va a alcanzar. Entonces tu cuerpo va a entrar en lo que se conoce como cetosis. Que eso lo vamos a ver más adelante, porque la dieta cetogénica es una dieta muy válida, pero que requiere de muchísimo conocimiento, que se puede hacer tranquilamente, pero requiere de mucho conocimiento, mucha dedicación de parte de ustedes. Y es por eso que mi programa lo que busca una manera mucho más paulatina, mucho más progresiva para que vos logres los resultados, porque llegar a la cetosis implica realmente no consumir nada de azúcar, ningún tipo de azúcares, para poder hacer y obligar a tu cuerpo a que empiece a quemar tanta grasa que necesite sí o sí quemar esa grasa para todas las células, para formar azúcar y para las células que solamente pueden consumir azúcar y no alcanza con ese azúcar, pueden utilizar la tercera vía de obtención de energía, que es a través de los cuerpos cetónicos, que sería como primero usar azúcar, que sería utilizar papel, después utilizar grasa, que sería como utilizar madera, y ya la cetosis sería como que tu sistema sea eléctrico. Tu cuerpo siempre va a conservar proteínas, nunca va a utilizar el músculo para obtener energía si tiene grasa. El cuerpo, en su infinita sabiduría y en los millones de años de evolución, necesitó siempre de dos cosas, del cerebro y del músculo, para poder obtener su energía, para poder cazar, para poder recolectar, para poder cultivar, para poder cuidar animales. Entonces tu cuerpo, si tiene grasa que la guardó porque le sobró energía en algún momento, a la hora de no tener energía, nunca va a utilizar tu músculo, va a utilizar directamente la grasa. Sí, tu músculo puede bajar porque muchas veces el músculo tiene un contenido de grasa interna y cuando baja el músculo también puede ser que sea la grasa interna, pero tu cuerpo va a conservar el cerebro y va a conservar tus proteínas, así que no te preocupes por eso. Los beneficios del ayuno es que primero que es muy simple, por eso trato de enseñárselos primero, porque ustedes ya lo han hecho, ustedes ya han sacado un montón de veces la cena, ¿bien? Entonces, es una manera de hacerlo. Va a depender de dónde estés parada hoy con respecto al ayuno. Si haces 6 comidas, 4 comidas, que eso lo vas a seguramente ver cuando hagas tu clasificación y cuando empieces a avanzar casilleros en categorías. Si sos grupo A, pasar a grupo B en lo que es ayuno. Pero mucha gente ya lo ha hecho. La gente que tiene se levanta a la mañana temprano y hará 4 o 5 comidas, 4 comidas. A lo mejor muchos de ustedes han probado de sacar la cena, pero han tenido miedo de cómo hacerlo, si lo estaban haciendo bien, si lo largaron antes. Bueno, vamos a ir aprendiendo. Pero para que sepan que ya lo has hecho, no es una dieta, solamente es una manera de distribuir el alimento. No tiene gasto porque no es que tenés que comprar algo extra, simplemente es muy simple. Cuando me refiero que usa el anillo de salud, me refiero a este programa circular que nosotros tenemos, que es la comida, el ayuno, la actividad física, eh, los suplementos y las hormonas. Y a veces, cuando uno tiene otro tipo de alimentación, puede cambiar el ayuno o puede cambiar el movimiento, o a lo mejor tuvo que hacer una actividad física más extrema y tuvo que ayunar menos. A eso me refiero de flexible. Y poderoso porque realmente hace que tu cuerpo empiece a funcionar bien. Cuando vos empastas tu cuerpo de alimentos en horarios que no deberías, empezás a romper tu metabolismo. Todas las reacciones químicas que se regulan en tu cuerpo se regulan con el sol. Con luz funciona de una manera, sin luz funciona de la otra manera. Entonces, es importantísimo que respetemos el ciclo circadiano y por eso es que no depende de la dieta, porque realmente no es lo que comes, sino cómo lo estás distribuyendo en el día.
El ayuno tiene beneficios en la diabetes tipo 2, recuerden que nunca hablamos de la tipo 1, sino de la tipo 2, el Alzheimer, la obesidad, el envejecimiento, en el cáncer, y también vamos a hablar en algún momento sobre lo que es autofagia, que no es algo que compete acá, pero sino para que ustedes entiendan las miles de vías metabólicas que tiene el metabolismo. Realmente el cuerpo es muy, muy sabio, mucho más sabio de lo que somos nosotros. Por eso hay que aprender a escuchar el cuerpo, a entender cómo funciona el cuerpo, a respetar sus tiempos, a respetar su evolución, a respetar su metabolismo, a respetar su ciclo circadiano y a respetar su alimentación. Espero que les haya servido esto porque realmente es uno de los temas puntuales y principales. Vamos a seguir trabajando en ayuno muchísimo. Recién estamos comenzando a que empieces a entender estos procesos que hace tu organismo, pero me gusta que vayas teniendo confianza en el ayuno, que sepas que el ayuno está científicamente comprobado sus beneficios, que no es difícil de hacer, que no vas a tener problemas. Lo vas a ver también cuando veamos mitos, pero me es importante que sepas la importancia del ayuno, que no es algo que inventé yo, que no es algo que inventó nadie, sino que lo que nosotros inventamos es el no ayunar. Ayunar está en todas las religiones y es parte de nuestro metabolismo. Lo voy a estar viendo solamente en la próxima clase. Besitos.